Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase gratuita de introducción sobre el RIC número 18 y la presentación de nuestro curso de capacitación de proyectos eléctricos en AutoCAD desde cero más TE1. Me presento, mi nombre es Cristian Hernández, profesional del área eléctrica, ya con varios años de experiencia y con 17 años de experiencia realizando capacitaciones técnicas en el área eléctrica. Lo que están viendo ustedes acá en pantalla es nuestra página web. Nosotros somos Ingenio Eléctrico Capacitaciones y Proyectos Eléctricos. Nos dedicamos a hacer proyectos eléctricos de ingeniería y también capacitaciones técnicas en el área eléctrica, siendo nuestro principal curso el curso de preparación para rendir los exámenes de certificación de instalador eléctrico autorizado clase D. Así como este de proyectos eléctricos, también tenemos otro tipo de capacitaciones, entre los cuales tenemos trámites SEC, tenemos también de PLC, cursos de RIC 19, ensayos de verificación inicial, donde también ahí se les enseña a medir con los diferentes instrumentos, etcétera. Y así que a medida que van naciendo las necesidades, de acuerdo a esta nueva normativa que ya tiene un par de años, es que nosotros vamos generando cursos, ¿ya? Porque el electricista tiene que estar constantemente capacitándose. Así que esta es nuestra página web www.ingenioeléctrico.cl. Muy bien, vamos directamente donde las pavas queman. Bueno, les voy contando un poquitito. Quiero saludar muy cordialmente a todos los que están presentes, ¿cierto? Que han hecho espacio después del trabajo para estar acá con nosotros, hablando de lo que nos apasiona, que es la electricidad, las instalaciones eléctricas. Saludo ahí a Francisco, a Edgardo, Diego, ahí a la compañera que no le veo el nombre, a Ale, a Verónica, a Patricio, a Hugo, etcétera. Bueno, salud cordiales, un abrazo a la distancia. Muchos son ex alumnos míos, ahí los puedo reconocer, eh, que por los links, ¿cierto? Hemos estado compartiendo ya cursos anteriormente. Eh, bueno, y estoy muy contento de que se hayan podido conectar después del trabajo. Bueno, hoy día vamos a estar hablando del RIC número 18 y quiero preguntarle a cualquiera de ustedes si sabe o menos de qué se trata el RIC 18, que me pueda dar aquí algunas luces respecto a lo que es el RIC número 18 o qué capítulo de la norma 4 reemplaza el RIC 18. Pueden habilitar sus micrófonos o me pueden escribir por el chat. No se amontonen, no se apresuren, tenemos tiempo. Bueno, me imagino que alguno tendrá más o menos claro que el RIC número 18 se trata de la presentación de proyectos. Nosotros estamos bajo un reglamento. Antiguamente estábamos bajo una norma, que era la NCH-LEC 4 del 2003, que nos hablaba de instalaciones eléctricas de baja tensión. Pero en paralelo había una norma de proyecto eléctrico, que era la norma 2 del 84. ¿Cómo se realiza la presentación de proyectos eléctricos? ¿Cuáles son los ítems que tenemos que considerar? Muchos maestros electricistas y maestras electricistas, cuando uno le habla de proyecto eléctrico, piensan que se trata solamente de los planos, pero no, se trata de una serie de documentos que hay que tener en consideración. La norma 2 del 84 estuvo vigente hasta el año 2021, hasta julio del año 2021. Después, el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, que nosotros conocemos como RIC o que conocemos como pliegos técnicos, la absorbió y la convirtió en el RIC 18. No ha cambiado mucho, pero hay cambios importantes.
Por ejemplo, los cambios normativos que tienen que ver con lo siguiente: el uso de disyuntor termomagnético omnipolar, la exigencia del sistema de puesta a tierra TNS para viviendas, explicaciones de acuerdo a la cantidad de circuitos, de acuerdo a un área definida en una vivienda, cosa que a veces entramos en conflicto por la interpretación de la norma. Ahora, lo que se pretende con esta actual reglamentación, que nosotros conocemos como rico pliegos técnicos, es dejar de una manera más clara expresado cómo tenemos que actuar ante la declaración de una instalación eléctrica. Es por eso que les voy a compartir la siguiente presentación. No les voy a leer el RIC 18 completo, pero vamos a ver un resumen de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de acuerdo a este pliego técnico normativo. Pliego técnico normativo RIC número 18, presentación de proyectos. Siempre la superintendencia nos presenta este tipo de esquema donde aparecen los 19 pliegos técnicos normativos del RIC. En particular, el pliego técnico RIC número 18 reemplaza la norma chilena 2 del 84. El objetivo de este pliego técnico es establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. El alcance y campo de aplicación. Las disposiciones de este pliego técnico serán aplicables a los proyectos de todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica en adelante e indistintamente instalaciones que se elaboren con el objeto de ser posteriormente ejecutados y presentados ante la superintendencia. Estimados instaladores e instaladoras eléctricos autorizados que están presentes en la clase de hoy. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones eléctricas como instaladores eléctricos autorizados, el cliente siempre va a tener una idea de cómo quiere hacer la instalación eléctrica. O sea, va a tener unos requisitos o unas necesidades. Con respecto a eso, el instalador eléctrico, para poder realizar la instalación eléctrica o la construcción del proyecto eléctrico, debe tener clarísimo que debe trabajar en base de planos que estén ejecutados de acuerdo a la normativa. Porque habitualmente, ¿con qué se encuentra un instalador eléctrico autorizado que se dedica a ingresar los proyectos a la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Se encuentra con una instalación eléctrica que la hizo un maestro eléctrico o un electrocarpintero, pero que no tenía licencia de instalador eléctrico y le dijo al cliente, ¿sabe qué? Yo no tengo licencia, le hago la instalación eléctrica, búsquese quien la declare. La instalación tiene que partir al revés, tiene que partir del proyecto eléctrico, tiene que partir del plano. Cuando usted tenga un cliente, tiene que vender el plano, vender el proyecto eléctrico y en base a ese proyecto eléctrico que va a estar construido con las más altas exigencias de electricidad en cuanto a la seguridad para las personas y el inmueble, recién se puede cotizar la ejecución. Porque cuando nosotros tengamos el proyecto eléctrico, vamos a tener un cuadro de cargas que nos va a indicar cuál es la potencia total instalada. Y con esa potencia total instalada, dependiendo del tipo de proyecto, vamos a solicitar a la compañía eléctrica la factibilidad técnica. Claro, si nosotros no hacemos un proyecto, ¿cómo vamos a ver la potencia? Si nosotros no tenemos un proyecto ni los planos eléctricos, ¿cómo vamos a hacer una cotización
para hacerle un presupuesto al cliente. Entonces, generalmente la gente desconoce que es obligación tener un proyecto eléctrico y con respecto a ese proyecto eléctrico realizar el levantamiento correspondiente para ver la cantidad de materiales y cuánto va a cobrar por la mano de obra, por el ingreso del T1 y por la tramitación ante la compañía eléctrica correspondiente. Toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, el cual debe ser desarrollado de acuerdo con las normas y los pliegos técnicos aplicables de este reglamento, de modo de asegurar que la instalación construida, de acuerdo con este, no presente riesgos para los usuarios, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento, tenga la flexibilidad necesaria para permitir ampliaciones y que sea eficiente. Toda ejecución de un proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá ser realizada y declarada ¿por quién? Por un instalador eléctrico autorizado en la clase que corresponda. Clase A, B, C o D, que son las clases que pueden declarar instalaciones eléctricas con los límites de potencia correspondientes. Dichos profesionales serán ante la superintendencia los únicos responsables de la presentación y del contenido de los documentos correspondientes a la instalación de consumo de electricidad ejecutada, sin perjuicio de las responsabilidades reglamentarias y judiciales del propietario. O sea, que acá no solamente tenemos responsabilidades nosotros como instaladores eléctricos, porque ustedes saben lo que significa ser instalador eléctrico autorizado por la SEC. Significa que la superintendencia está confiando en nosotros. Está confiando que cuando nosotros realizamos un proyecto eléctrico, hacemos la instalación, realizamos las pruebas y ensayos correspondientes, ingresamos nuestro proyecto con toda la documentación a la plataforma e-declarador de la superintendencia, está confiando en que nosotros estamos haciendo las cosas bien. O sea que básicamente, nosotros declaramos, yo Juan Pérez, instalador eléctrico, declaro que o doy fe que, de acuerdo a esta documentación, está todo hecho legalmente de acuerdo al reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Y también estoy declarando que realicé todas las pruebas y ensayos correspondientes. Por lo menos que hice la medición de resistencia y aislamiento con un megómetro, que hice la prueba de resistencia de puesta a tierra, resistencia de puesta a tierra con un telurómetro, que hice los ensayos correspondientes, que cotejé el plano, o bien que utilicé un instrumento de verificación inicial, un instrumento multifuncional. O sea, tengo que hacer todo de acuerdo a las exigencias. Entonces es una gran responsabilidad. Pero de esta responsabilidad no se pueden arrancar los propietarios de la instalación. Ellos también son responsables. La potencia instalada a declarar en todo proyecto eléctrico corresponderá a la suma total de todos los artefactos que componen la instalación. No obstante, para los efectos del empalme, se podrá solicitar uno de capacidad igual o inferior a esta potencia instalada total declarada, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.4. ¿Qué es lo que dice el punto 5.4? La capacidad del empalme se determinará considerando la potencia instalada total corregida por los factores de demanda indicados en la sección 6 del Pliego Técnico Normativo RIC número 3 y los correspondientes factores de corrección relacionados a las condiciones de diseño y funcionamiento de la instalación. Por tanto, la empresa distribuidora no podrá otorgar empalmes de capacidad superior a la potencia total instalada,
o total declarada en la superintendencia, con excepción a lo establecido en el punto 521 del pliego técnico RIC número 10. Vamos a explicar esta parte. Nosotros cuando declaramos una instalación en la SEC, tenemos que declarar la potencia total instalada, ¿cierto?, en kilowatt. Cada uno de ustedes sabe la licencia que tienen, la A, la B, la C y la D, y las restricciones en cuanto a la potencia total instalada que pueden declarar. Entonces nosotros en la plataforma e-declarador declaramos la sumatoria de todas las potencias. Supongamos que tenemos una casita y nosotros estamos declarando 8,5 kilowatts de potencia total instalada. Esa es la que estamos declarando. Con esa potencia, nosotros nos tenemos que ir al RIC número 1, anexo 1.3. Usted va al RIC número 1, anexo 1.3, se va a encontrar con una tabla para empalmes monofásicos y una tabla para empalmes trifásicos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Donde aparece la potencia en kilowatt, usted va a buscar hacia abajo una potencia que sea igual o inferior a su potencia total instalada, pero nunca superior. Entonces usted se va a encontrar, por ejemplo, en la tarifa BT1, que con 8 kilowatts, lo que corresponde a 8,8 kilovolt, usted tiene la opción de solicitar 40 amperes. ¿Por qué? Porque esta tabla no nos aproxima hacia arriba, nos aproxima hacia abajo. Porque, ¿qué dice la normativa? Que la compañía eléctrica no podrá otorgar empalmes de capacidad superior a la potencia total declarada. Si, o sea, si estoy declarando esto, es imposible que la compañía eléctrica me pueda entregar un empalme de mayor capacidad. Ahora bien, también existe la posibilidad que en el sector donde nosotros estemos solicitando el empalme no exista una capacidad en el transformador para entregarnos un empalme de 40 amperes. Y quizás cuando nosotros solicitamos la factibilidad técnica, nos dice que por X motivo, quizás por proyecto, la capacidad máxima de la vivienda en ese sector es 25 amperes. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer que podemos aplicar los factores de demanda correspondientes. Básicamente, en el RIC número 3, nosotros podemos encontrar una tabla que nos sugiere aplicar factores de demanda para poder reducir la potencia, pero con eso solamente podemos disminuir la sección del alimentador principal de la instalación. Y como el alimentador principal de la instalación, supongamos que viene desde el equipo de medida, eso nos va a permitir solicitar a la compañía eléctrica un empalme de menor capacidad. De todas maneras, nosotros estamos con la libertad de aplicarlo o no. Estamos en la facultad de aplicarlo o no, ¿ya? Pero de todas maneras, eso lo podemos ver en clase. Ahora, es muy importante que no se podrán proyectar arranques o circuitos con potencias futuras. Todo circuito que no cuente con una carga definida deberá ser declarado con una potencia igual a 0 watts. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Antiguamente, por ejemplo, teníamos el tablero y declaramos los circuitos correspondientes y había uno que le dejamos una cajita y le poníamos arranque de 1 kilowatt, por ejemplo. No sabíamos lo que íbamos a instalar ahí, pero dejamos los chicotes dentro de una caja con tapa ciega y tenía su disyuntor, su diferencial. Y eso lo hacíamos para ocultar un poco la potencia y poder solicitarle una capacidad superior al cliente. Por mucho que usted deje circuitos disponibles, que deje un disyuntor, un diferencial y usted les ponga disponible, no los puede declarar con una potencia definida, los tiene que declarar a 0 watts. Si usted lo quiere declarar con una potencia, póngale un enchufe por lo menos. Y le pone enchufe de potencia tantos kilowatts o tantos watts.
Continuamos. En el proyecto de instalación eléctrica de consumo de un edificio se debe incluir un detalle de montaje de los empalmes de acuerdo al pliego técnico RIC número uno. Entre paréntesis, el RIC número uno es el RIC de empalme, en el cual se mostrará una vista de elevación donde se indique el punto de conexión, las cajas de conexión, las cajas de empalme de cada dependencia o servicio, el espacio y los volúmenes disponibles verticales de alimentadores y empalme, los tableros de la instalación si existen en ese punto, y el recorrido y características de la canalización que interconecta estos elementos. Bueno, básicamente que cuando tú eres ingeniero o técnico a nivel superior, por ejemplo clase B o clase A, tú puedes declarar el edificio completo. Por ejemplo, vas a tener que hacer una especie de elevación donde va a mostrar todos los pisos, ¿cierto? Piso por piso, y tienes que también graficar dónde está, a lo mejor este es un subterráneo, y acá tenemos la sala de empalme principal, donde tenemos nuestro disyuntor general de todo el edificio, ¿cierto? Y quizás tenemos un shaft vertical, y dibujamos el shaft vertical, ¿cierto? Y si se trata de empalmes distribuidos o empalmes que van a estar eh, concentrados, a mí me gustan más distribuidos, es decir, que en cada piso estén todos los medidores, ¿cierto? Nosotros tendríamos que dibujar todo aquello. También hacer notar que en esta condición tenemos que dejar un 15% de espacio disponible en la vertical del empalme, ¿cierto? O en caso de tener empalmes concentrados, acá donde están todos los medidores, dejar un 15% de espacio disponible para futuros aumentos de capacidad o para futuros empalmes. La presentación de proyectos correspondientes a las instalaciones de infraestructura de recargas de vehículos eléctricos definidas en el pliego técnico normativo RIC número 15 y los sistemas de autogeneración incluidos en el pliego técnico RIC normativo número 9 deberán ser comunicados conforme a procedimientos específicos que establecerá la superintendencia para tales efectos. Entonces, ahí donde nace el famoso TE4, ¿cierto? Y el TE6. Los sistemas de autogeneración se declaran con un TE4 y los sistemas de carga de vehículos eléctricos se declaran con un TE6. Ahora, como noticia, estimados participantes, les comento que tanto el RIC 15 como el RIC 9 han sufrido modificaciones. Entonces, acá tenemos modificaciones en esos pliegos técnicos normativos. Los proyectos correspondientes a instalaciones eléctricas de producción, transporte, distribución de electricidad, a diferencia de los proyectos de instalaciones de consumo de energía eléctrica, se deberán elaborar y comunicar a la superintendencia conforme a lo dispuesto en la normativa pertinente. Así como nosotros tenemos una normativa para instalaciones eléctricas de baja tensión y media tensión, también existe una normativa eléctrica que tiene que ver con los proyectos de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica. O sea, lo que se ve es la ruta de la electricidad, ¿cierto? Nosotros vemos que tenemos la generación, después tenemos acá las torres correspondientes, quizás de extra alta tensión o alta tensión, después tenemos subestaciones, después tenemos media tensión, etcétera. Eso corresponde a otro tipo de normativa. Condiciones generales. Todo proyecto de instalación eléctrica de consumo debe incluir a lo menos las siguientes partes: memoria explicativa, planos, informe de verificación inicial, informe de imágenes. Ahora, también existen sus exclusiones, que los vamos a ver más adelante. Se exige memoria explicativa en proyectos con potencia declarada superior a 10 kilowatts, en edificios y conjuntos habitacionales, en locales de reunión de personas, en ambientes explosivos y en empalmes de media tensión. Por ejemplo, supongamos que usted
va a declarar una vivienda o cualquier tipo de instalación que no sea considerada que está en ambientes explosivos y que no sea considerada local de reunión de personas, que sea menor a 10 kilowatts, no es necesario o no se exige memoria explicativa. Pero supongamos que usted tiene una instalación que es menor a 10 kilowatts, pero es un local de reunión de personas o se encuentra en ambientes explosivos, de todas maneras usted tiene que hacer la memoria explicativa para que lo tenga en cuenta, estimado instalador y estimada instaladora. Memoria explicativa. Cálculos justificativos. Hay que realizar análisis de carga, cálculo de intensidades de corriente, cálculo de alimentadores y conductores, cálculo de canalización, sección, tipo, código utilizado, cálculo de caídas de tensión de alimentadores y circuitos finales, análisis de distancias de seguridad, cálculo de cortocircuito o certificado de niveles de cortocircuito emitidos por la empresa eléctrica de distribución. Esto es sin costo y a solicitud y es obligatoria para instalaciones mayores a 10 de 10 kilowatts de potencia total instalada, de acuerdo a la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución. Ahora, para potencias superiores a 20 kilowatts y empalme en media tensión, se exige estudio de coordinación y selectividad de protecciones, cálculo y diseño del sistema de puesta a tierra y cálculos de iluminación. Entonces, recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de carga. Nosotros podemos tener cargas lineales y cargas no lineales. Las cargas lineales son aquellas que no me producen problemas con los armónicos. Son cargas habitualmente resistivas o de fuerza, iluminación incandescente, por ejemplo, calefactores, hornos, pero también tenemos cargas que me van a producir problemas con las corrientes armónicas, que básicamente, de acuerdo a la normativa, nosotros tendríamos que realizar ciertos ajustes en los alimentadores, subalimentadores y circuitos trifásicos que sirvan cargas no lineales, tales como salas de computación, electrónica de potencia, como variadores de frecuencia, partidores suaves, lámparas LED. Entonces, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado con el tipo de instalaciones. Y también tenemos que calcular los alimentadores y conductores. Los alimentadores los calculamos de acuerdo al RIC número 3 de alimentadores. Básicamente, de acuerdo a la carga que esté sirviendo, de acuerdo a la potencia total, ¿cierto? Y los conductores, nosotros los vamos a determinar de acuerdo a tablas que cumplan, ¿cierto? Con algunos requisitos que aparecen en el pliego técnico RIC número 4, así como las canalizaciones. Respecto a las canalizaciones, convengamos que el término canalización incluye tanto el ducto como los conductores. Eso lo podemos ver en el cuadro de cargas. Aquí hay una consulta al parecer. Hola, buenas tardes. Esta reunión queda grabada para volver a verla con más calma, ya que estoy en el trabajo. Por supuesto, Pablo de Concepción, por supuesto. Vamos a editar algunas partes y yo creo que en el transcurso del día de mañana lo estoy subiendo. Ahora, para eso tenemos el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica que conocemos como rico pliegos técnicos. Hay un pliego técnico para cada una de las secciones que tenemos que analizar. Entonces, cuando nosotros queramos identificar cuál es el ducto adecuado, vamos al RIC número 4. Y no solamente para saber cuántos conductores de qué tipo puedo
cablear o alambrar en el interior de ellos, sino que también para definir el método de instalación. Para ello, todos los sistemas de canalización tienen un código de 12 cifras y el fabricante está obligado a poner las cuatro primeras cifras o los cuatro primeros códigos. Y ahí vamos a saber si es el ducto adecuado para el método de instalación que yo necesito, si es embutido, si es preembutido, si es a la vista, si es oculto. Muy bien, continuamos. Memoria explicativa, especificaciones técnicas, incluir los respectivos certificados de los productos. Nosotros sabemos que tenemos productos materiales que deben contar con un código para ser verificado, que puede ser de la SEC o de algún instituto o de alguna norma, por ejemplo, UL, que está autorizado por la SEC. Dentro de las especificaciones técnicas deberá describir el sistema de puesta a tierra con sus detalles: ubicación física, sección del conductor, tipo de conductor, longitud, conexiones con conductores que ingresan, tipos de uniones empleadas, puntos de puesta a tierra accesible o camarilla de registro, su tipo de conexión, si es de media tensión a baja tensión o si es solamente baja tensión, sus interconexiones con otros sistemas de puesta a tierra, etcétera. Entonces, por ejemplo, los que han trabajado en edificios, aquellos instaladores que han hecho edificios, ustedes en un edificio se podrían encontrar con diferentes sistemas de puesta a tierra, que son de la misma instalación. Y, por ejemplo, tenemos tres mallas de puesta a tierra para el mismo edificio. Entonces, por ejemplo, la normativa nos dice que cuando estamos en edificio, lo que tenemos que hacer nosotros es unir con un conductor desnudo subterráneo todas las mallas. Y la sección de este conductor desnudo subterráneo tiene que ser, a lo menos, la sección que se haya utilizado en la malla de mayor sección. Por ejemplo, si en esta malla yo ocupé el cable más grueso, bueno, con ese cable tengo que hacer el puente para el tema de la equipotencialidad y para evitar que se puedan producir diferencias de potencial entre un sistema de puesta a tierra y el otro. Este es un pincelazo nomás. Bueno, lo que hace en vivienda. Por ejemplo, en vivienda tenemos el medidor, ¿cierto? Del medidor tengo una caja UT, probablemente, no siempre, y acá tengo el alimentador. Y de acá nosotros arrancamos, ¿cierto? La bajante para nuestro sistema de puesta a tierra. Si fuera una vivienda, nosotros tenemos que indicar la cantidad de conductores, por ejemplo, 2 por 4 milímetros cuadrados RBK, ¿cierto? El ducto, por ejemplo, podría ser CAG de eh, 25 milímetros de diámetro. Indicar las especificaciones de la puesta a tierra, por ejemplo, sistema TNS, en donde estamos bajando con dos cables, uno verde y uno blanco, y estamos conectando la barra, ¿cierto? Podemos especificar la camarilla, pero lo más importante, tenemos que indicar, ¿qué cosa? Tenemos que indicar el instrumento, por ejemplo, telurómetro marca tanto, serie tanto. Tenemos que indicar el valor de la resistencia de puesta a tierra y el método de medición. El método de medición que se exige en instalaciones nuevas es el método del 62% que se conoce como caída de potencial. También se conoce como método de tres electrodos. Ahí tenemos un ejemplo para una vivienda. Entonces tenemos que indicar la ubicación física, la sección del conductor, el tipo de conductor, la longitud, conexiones con conductores que ingresan, etcétera.
Y dentro de las especificaciones técnicas se deberá detallar cómo se calculó el dimensionamiento del recinto o gabinete de empalmes y la forma en que se determinaron las dimensiones del shaft vertical. Esto es cuando corresponde a proyectos de edificio. Seguimos con la memoria explicativa. Informe de verificación inicial. Todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia deberá contar con un informe de verificación inicial que contenga los resultados de los ensayos y las mediciones, de acuerdo con lo indicado en el punto 8123 del Pliego Técnico Normativo RIC número 19 y el detalle de los instrumentos utilizados. Hay que recordar que los instrumentos, de acuerdo a una consulta que realizamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, deben tener una calibración que dure 24 meses. O sea, tenemos que garantizar que la calibración de nuestros instrumentos, ¿cierto? El certificado de calibración sea por 24 meses. Terminados esos 24 meses, yo tengo que nuevamente mandar a calibrar mi instrumento a un laboratorio. Junto al informe de verificación inicial, se deberán entregar los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados en los ensayos y las mediciones, indicando la marca, el modelo de los instrumentos, los cuales deberán ser emitidos por algún organismo acreditado que determine el fabricante. Planos. Ya nos vamos acercando a lo que tiene que ver con los planos eléctricos, con lo que tiene que ver el AutoCAD. Para allá vamos, vamos despacito. En la primera lámina que compone el proyecto eléctrico deberá mostrarse la ubicación geográfica de la instalación, indicando las coordenadas geográficas cartesianas UTM o geodésicas datum WGS8 de ubicación. Adicionalmente a lo indicado en el punto anterior, los planos deberán contar con un croquis de ubicación donde se muestren las calles que delimitan la manzana en que la propiedad está ubicada. En caso de que esto no sea posible, se incluirá alguna referencia con respecto a un camino, calle pública más próxima, punto de referencia o de relevancia más cercano. Este croquis se colocará en el recuadro rotulado como croquis de ubicación del formato mostrado en el anexo 18.2 de este pliego. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestra primera lámina, que es un formato horizontal. En la parte inferior derecha, ahí vamos a tener varios datos como el título del proyecto, la escala, los datos del instalador, los datos del propietario, la dirección de la instalación. Acá vamos a tener un cuadro que tiene las mismas dimensiones, 110 por 80, o sea, 11 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto, donde viene el registro SEC, que cuando nosotros tenemos el T1 viene con un número de registro, y eso es lo que tenemos que indicar en conjunto con la fecha. Y acá al ladito viene un cuadro de 8 por 8 centímetros, que es el croquis de ubicación. Actualmente lo que se hace es buscar la dirección del proyecto en un buscador de internet, en un Mapsite, Google Maps, por ejemplo. Buscamos la dirección, ubicamos las coordenadas geográficas y las tenemos que indicar en alguna parte, por ejemplo acá, en la parte superior, o destacar sobre el mismo dibujo. Lo importante es que se destaque las coordenadas geográficas correspondientes. Y vamos a sacarle una foto a, a esa vista aérea de donde está la ubicación y la pegamos acá. Eso es lo que tendríamos que hacer. Continuamos. Todos los símbolos utilizados en los planos del proyecto eléctrico deberán ser claramente descritos en un cuadro de simbología, el cual se indicará las características técnicas de cada uno de ellos, por ejemplo, nombre, función, uso, corriente nominal, corriente de ruptura, grado de protección IP, materialidad, etcétera. O sea, lo que corresponda. Por ejemplo, si yo quiero indicar un disyuntor termomagnético, aquí quiero dibujar, unipolar. Un disyuntor, por ejemplo, supongamos que es el famoso disyuntor termomagnético de 10 amperes de un circuito de iluminación. Le ponemos primero la marca. Ya vamos a darle una humilde al Alexo. Puede ser Legrand, puede ser Ticino,
puede ser Schneider, ya vamos a nombrar varias veces que no auspice. Ya, Lexo, pongámosle. Primero se pone la marca. Tenemos que indicar, uno, la cantidad de vías. En este caso se controla solamente la fase del circuito. Y la corriente nominal. Por ejemplo, 10 amperes. La corriente nominal es la capacidad que, de no actuación del disyuntor termomagnético. O sea que puede llegar a 10 amperes y el automático no va a actuar. O sea, tienen que sobrepasarse esos 10 amperes de consumo para que actúe por la parte térmica en una sobrecarga. ¿Qué otra cosa tiene que indicar? Por ejemplo, tiene que indicar la curva de operación al cortocircuito. Por ejemplo, curva B. La curva de operación al cortocircuito tiene que ver también con, entre comillas, y bien entre comillas, la rapidez en cual actúa ante un cortocircuito. Esto no es tan preciso, porque ante un cortocircuito, cuando se superan las corrientes límites, todos los disyuntores termomagnéticos tienen que actuar a la misma rapidez. Pero la diferencia es que va a actuar uno antes o uno después, de acuerdo a la selectividad. Por eso se habla de curvas rápidas. La curva B sería una curva rápida, la curva C no es tan rápida y la curva D es lenta. Por eso que cuando nosotros queramos instalar un disyuntor termomagnético omnipolar como general o un disyuntor termomagnético unipolar en el medidor, tiene que ser de la curva más lenta del mercado en el medidor. Y después jugamos con el tema de la selectividad. Bueno, esto es más o menos para indicar algunas cosas que no aparecen acá. En este catálogo que aparece acá de simbología, que aparece actualmente como anexo 18.3, este catálogo no indica todos los símbolos que nosotros podríamos utilizar. Este símbolo no aparece. Por lo tanto, lo tenemos que describir en el cuadro de simbología y decir, esto se trata de un disyuntor termomagnético, marca Lexo de 1 por 10 amperes, curva B. ¿Qué otra cosa tendríamos que indicar? La corriente de ruptura, ¿ya? La corriente de ruptura, que generalmente aparece en un rectángulo y aparece, por ejemplo, el número 6000. Eso quiere decir la máxima corriente que se puede soportar ante una elevación de corriente inesperada, como puede ser un cortocircuito o como puede ser la partida de un motor. Los motores que no tienen controladores de partida, que no tienen ni variador de frecuencia ni partidores suaves, en una partida directa podría llegar 7, 8 veces la corriente nominal en un pequeño instante de tiempo. Por lo tanto, las protecciones tienen que ser capaces de soportar. ¿Ya? Y por lo tanto, si nosotros acá, por ejemplo, tenemos un cortocircuito que supere estos 6.000 amperes o 6 kiloamperes, eh, muere el disyuntor termomagnético. ¿Ya? No lo soporta. Continuamos. Los componentes de una instalación se deberán representar gráficamente en los planos de arquitectura y o topográficos con la simbología indicada en el anexo 18.3 de este pliego. En el caso que el componente no se encuentre en el catálogo de simbología de este pliego, alternativamente se podrá utilizar una simbología distinta o complementaria, la cual deberá cumplir lo indicado en el punto 639 anterior. Es decir, que tenemos que indicar nombre, función, uso, características de corriente, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta, profe, yo necesito instalar un foco embutido LED que sea abatible. Y usted busca acá, no va a encontrar en ninguna parte un foco embutido LED abatible. Entonces, si existe el símbolo internacionalmente, yo lo puedo copiar y lo puedo añadir a mi simbología. O si yo quiero inventar un símbolo, lo invento. Por ejemplo, alguien puede inventar un símbolo así. Y dice, ya, ese va a ser el símbolo de mi foco LED embutido, un foco LED embutido, ¿cierto? Y lo dibujo, pero tengo que explicar de qué se trata, para que el maestro que está instalando o cualquier persona que vea el plano sepa de qué foco se trata.
Información contenida en el diagrama unilineal. Estimados y estimadas, acá tenemos una imagen la cual he tenido que mejorar o modificar de la que aparece en el RIS 18. Porque déjeme decirle que algunas imágenes que están circulando en el actual RIS, algunas imágenes que están circulando en el actual RIS tienen errores. Y acá las he corregido. Las he corregido. Entonces, Disculpe, profe, ¿la puede ampliar un poquito más? sí, vamos a ampliar, no se preocupe. Vamos a ampliarlo. Aquí lo vamos a agrandar lo que más podamos. ¿Se ve? Ahí tenemos. A ver si podemos hacer algo. Voy a pegarlo ahí en otra hojita. A ver. Ahí se ve. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, yo veo bien. Bien, bien, bien. Ahí estamos. Entonces se ve el diagrama unilineal. El diagrama unilineal, de todas maneras, yo lo voy a ir explicando parte por parte si no lo alcanzan a ver bien. Este es uno básico de una vivienda con cuatro circuitos. Vamos a explicar algunas partes para que ustedes las tengan claras, porque este diseño es el que corresponde realizar. Muy bien, vamos por partes. Acá se dibuja una línea horizontal relativamente gruesa que indica la línea de distribución de la empresa distribuidora. O sea, con una línea y anotamos acá el nombre de la empresa distribuidora. Esta línea vertical que aparece acá representa la acometida de la compañía eléctrica que llega hasta nuestro medidor. Esta línea segmentada, que es un poquito más delgada que la anterior, representa los límites de la propiedad o los deslindes de la propiedad del cliente. De hecho, acá dice cliente. Este rectángulo que estoy marcando representa la caja empalme, que es el envolvente en cuyo interior va el equipo de medida y las protecciones correspondientes. Se anota la palabra empalme. Antiguamente lo que hacíamos en la norma 4, hacíamos un cuadrado y poníamos la letra E, poníamos la letra E de empalme. Eso hacíamos antiguamente. Pero ahora hay que escribir la palabra empalme. Acá abajito se puede dibujar el medidor. Aparece un rectángulo, ¿cierto? Está emulando algunos proyectistas que tengo yo, dibujan el medidor con todos sus contactos. Y hay que dibujar también la protección termomagnética asignada, ¿cierto? O la que estamos solicitando. ¿Qué le tenemos que indicar? En primer lugar, acá hay una glosa que dice datos reales de instalación existente. O sea, es una declaración de que lo que estamos declarando es real. ¿Qué tenemos que anotar acá? Tenemos que anotar el tipo de empalme. Por ejemplo, empalme a 6. La potencia, por ejemplo, 5,5 kilowatts. La tensión, por ejemplo, 220 volts. Tipo de acometida, aérea o subterránea, según corresponda. Sección y longitud. Por ejemplo, puede ser concéntrico de 2 por 4 o concéntrico de 2 por 6 milímetros cuadrados de 20 metros de largo. Capacidad y curva del interruptor, por ejemplo, 25 amperes, curva de dedo, debe ser la más lenta del mercado. Sistema de puesta a tierra, adelantamos algo anteriormente. Tenemos que anotar información de la puesta a tierra. Tenemos que indicar, por ejemplo, el tipo de ducto, cuántos conductores hay en la bajante, la sección y el tipo de esos conductores, valores medidos de la tierra de protección y de la tierra de servicio, cuál es el método de medición y cuál es el instrumento utilizado.
y lo más importante, el valor de la resistencia a la puesta a tierra. Cuando nosotros estamos hablando de instalaciones en baja tensión, se exige un máximo de 20 ohms en el sistema de puesta a tierra. Usted me puede decir, profe, pero eso habla con respecto a la tierra de servicio. Sí, pero resulta que la mayor cantidad de las instalaciones que hay, tanto en el sector domiciliario, industrial, etcétera, el sistema es TNS. ¿Qué significa que el sistema sea TNS? Neutralización. Quiere decir que en la camarilla, ¿cierto? O en la cámara, nosotros vamos a bajar con dos cablecitos. Vamos a bajar con un cable blanco y vamos a bajar con el cable verde. Y la vamos a conectar, ¿cierto? Al electrodo o al chicote que tengamos el sistema puesta a tierra. Y hacemos la unión acá en el electrodo. La mayoría de las instalaciones están así. Por lo tanto, acá hay que respetar la resistencia puesta a tierra de la tierra de servicio, que nos dice que no puede superar los 20 ohms. Y en caso que los superara, dependiendo del tipo de instalación, se pueden hacer algunas modificaciones. Nosotros podríamos tener una resistencia puesta a tierra que sea superior a 20 ohms, pero nunca superior a 80 ohms. Ok, RIC, si usted quiere saber más, RIC número 6. Alimentador. Se define alimentador a los conductores que van desde el medidor hasta un primer tablero, de los conductores que salen de un tablero general a un tablero general auxiliar, de los conductores que salen de un tablero general a diferentes tableros de distribución. Esa es la definición de alimentadores. Los subalimentadores son los conductores que salen de un tablero general auxiliar a diferentes tableros de distribución. ¿Qué tenemos que anotar acá? El nombre del alimentador, el tipo de conductor, la sección, la caída de tensión, el tipo de canalización, el tipo y sección o diámetro de la canalización que estoy utilizando. Nosotros sabemos que hay cálculos, que hay secciones mínimas que tenemos que respetar. Sabemos que prioritariamente los conductores que tenemos que utilizar son de cobre y que si que hay un proyecto en que el alimentador dice aluminio, la única manera de que nosotros podamos hacer un alimentador de aluminio es en forma aérea con aluminio aislado sobre aisladores. No se permite en forma subterránea. Muy bien, continuamos. Esta hermosura que tenemos acá va a poder ser con cuadradito. Ahí, eso. Ahí. Esa hermosura que tenemos acá es el envolvente o el gabinete de nuestro tablero. En un idioma que tenemos nosotros los proyectistas, cuando dibujamos esta línea, quiere decir que el tablero es para sobreponer. Ahora, si esta línea es segmentada, si le hiciéramos así, por ejemplo, pura rayita, si esta línea fuera segmentada, sería un tablero para empotrar o embutir. Pero no aparece en la norma eso, ¿eh? Pero es como un lenguaje que tenemos en el área de proyecto. Acá viene el alimentador, entra al tablero y bueno, básicamente lo que se está haciendo acá es llegar con la fase y con el neutro, ojo, con la fase y con el neutro al disyuntor general omnipolar. Recuerden que el diagrama es unilineal. ¿Qué significa unilineal? Una sola línea. Conductor de protección, ¿cierto? Viene por acá acompañando al alimentador y se conecta en la tierra, en la barra repartidora de protección. Cuando nosotros tenemos conductores acá, se representa como si fuera uno solo, pero como es unilineal, esto representa que van cuatro conductores, ¿cierto? Uno para el circuito uno para el 2, uno para el 3, uno para el 4, directamente desde la barra de distribución. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la norma dice que todos los tableros deben tener un indicador visual de presencia de energía. En este caso tenemos
un portafusibles y tenemos una luz piloto. ¿Podría ser un disyuntor termomagnético? Sí, sí puede ser. ¿Dónde hay que conectarlo? Aguas arriba del disyuntor general, en conjunto con los alimentadores, ya sea con conectores especiales o ya sea mediante barras de distribución. ¿Cuál es la idea? Que aunque yo baje la palanca del disyuntor general, esta luz se mantenga encendida, indicando que hay presencia de energía de la compañía eléctrica o del grupo electrógeno correspondiente en caso de que sea un tablero de emergencia. Aguas abajo del disyuntor general omnipolar, vamos a sacar el neutro a una barra de neutro y vamos a sacar la fase a una barra de fase. De la barra de fase, que sería lo ideal que cada circuito tuviera su propio diferencial, el disyuntor termomagnético aguas arriba y aguas abajo, el diferencial. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un diferencial, se puede asociar con más de un circuito, aguas arriba va el diferencial y aguas abajo los circuitos que están asociados y deben cumplir ciertos requisitos, como que la sumatoria de las corrientes nominales de las protecciones de esos circuitos no superen la corriente nominal del diferencial. Acá tenemos el símbolo diferencial, que básicamente es un cuadradito o rectángulo con una diagonal y aparecen las letras P y D, protector diferencial. También es aceptable en algunos proyectos, uno le pone D y le pone diferencial, ¿no? Y esto que está acá abajo indica los circuitos, circuito uno, circuito 2, circuito 3, circuito 4, y indicamos de qué es cada circuito. Ahora, ¿qué es importante acá? Las indicaciones, ¿qué tenemos que indicar? En primer lugar, tenemos que indicar qué tipo de tablero hay. Acá dice TDA, tablero de distribución de alumbrado. Si fuera de fuerza, TDF, tablero de distribución de fuerza. Si fuera de calefacción, TDC, tablero de distribución de calefacción. ¿Qué características tenemos que indicar de las barras de distribución? La sección de la barra de distribución. Nosotros sabemos que si le sacamos el plástico que la protege, vamos a tener una sección rectangular o una sección cuadrada. Las barras de distribución son así, ¿cierto? Tienen sus perforaciones acá para meter los cables y acá arriba tienen los famosos pernitos para apretar los cablecitos. Esta es la sección que nos interesa, la sección de este conductor. Eh, Deberíamos de tenerla en la especificación técnica del producto y también indicar la capacidad de transporte. Habitualmente en un tablero domiciliario están ocupando de 125 amperes, barras de distribución de fase neutro y tierra de 125 amperes. Con eso es más que suficiente. Recuerden que esto tiene que estar protegido. No se permiten las barras desnudas. Las barras de las barras repartidoras desnudas no se permiten. Tienen que tener su protección contra los contactos directos. Muy bien. ¿Qué tengo que indicar de acuerdo a los tableros? A la parte del envolvente del tablero, tengo que indicar si el tablero es metálico o plástico. Tengo que indicar el IP, el índice de protección, o protección contra el ingreso de elementos líquidos y sólidos. Por ejemplo, para un tablero que se encuentra en el interior de una propiedad, sea un lugar comercial, sea una casa, sea un colegio, etcétera. Si está en el interior, puede ser IP 41 mínimo. Ahora, si está al exterior, pero bajo techo, o sea que hay un techito que lo está cubriendo, pero no hay paredes, ¿cierto? Debe ser mínimo IP 44 mínimo. Y si está 100% a la intemperie, tiene que ser IP 54 mínimo. Si usted puede aumentar el índice de protección en sus proyectos, mucho mejor, como lo hace la mayoría de las empresas de ingeniería eléctrica. Por ejemplo, en vez de poner IP 54 ponemos IP 65. Ahora, ¿qué significan estos numeritos? El primer dígito es la protección contra el ingreso de elementos sólidos.
El segundo dígito es la protección contra el ingreso de elementos líquidos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Disculpe, profe, estábamos hablando de las barras. ¿Qué opina usted de estas barras que se llaman barras bloque? Si está certificada, no hay ningún problema en utilizarlas, siempre y cuando cuente con la certificación. Sí, está certificada. Es Ya no hay más problema. práctica que las barras normales. Ujú. Ya es importante siempre verificar la corriente total con la cual usted va a ocupar ese sistema de puentes, ciertos puentes que están Sí, autorizados de fábrica. Hay que indicar sí. cuál es la corriente máxima y si es superior a la corriente del automático general, no hay problema. Y que esté certificado. Ok, entonces, ¿qué significa el 4 en sólidos? Cuando aparece el número 4 como primera cifra de protección contra el ingreso de elementos sólidos, el 4 significa que no permite el ingreso de elementos que tengan un diámetro superior a 1 milímetro. Si hay algo de 1 milímetro inferior a 1 milímetro de diámetro, puede ingresar al tablero. Ahora, ¿qué significa el 5? Que es estanco al polvo, o sea que ni siquiera el polvo puede entrar. Líquidos. Cuando aparece el número 1, quiere decir que el tablero puede soportar una gotera vertical. Y cuando aparece el número 4 como segunda cifra en líquidos, quiere decir que el tablero puede soportar que le llegue goteras de agua o proyección de agua, como puede ser una lluvia o como puede ser un aspersor de regadío, en todas direcciones. Si usted puede superar esta protección, mejor. Ahora tenga cuidado porque por ahí, en algún comercio chinito, están vendiendo tableros IP40. Y si aparece el número cero, es que no tiene ninguna protección contra el ingreso de líquidos. Siempre estoy atento a sus dudas y comentarios, estimados y estimadas. Muy bien. Protecciones. Ya lo explicamos, los disyuntores termomagnéticos deben indicar la marca, la capacidad en amperes, la corriente de ruptura y la curva de operación. Por ejemplo, habíamos dicho Lexo, por ejemplo, 1 por 10 amperes, la corriente de ruptura, por ejemplo, 6.000, usted puede poner 6.000 o puede poner 6 kiloamperes, es lo mismo. Curva de operación, curva B, por ejemplo, que es sugerencia de la superintendencia para los circuitos de iluminación. Para los circuitos de enchufe, la sugerencia es C, ¿ya? Para que lo tenga usted presente. Pero ¿qué pasa con los famosos diferenciales? Los diferenciales deben indicar la marca, el tipo de diferencial, la capacidad nominal y la corriente diferencial. Por ejemplo, el diferencial, ya volvamos, marca Lexo, que me hagan un cariño ahí por el auspicio, algún auspicio, ¿cierto? Marca Lexo, ya. Tipo de diferencial, el tipo de diferencial puede ser AC. Cuando el diferencial es AC, es para corriente alterna. Capacidad nominal, 2 por 25 amperes. Las dos vías de 25 amperes. Estos 25 amperes quiere decir la capacidad máxima que soporta el dispositivo. Esto no quiere decir que vaya a actuar ante un cortocircuito o ante una sobrecarga superior a 25 amperes. No, porque el diferencial no actúa o no opera ni ante cortocircuito ni ante sobrecarga. Va a actuar cuando haya una fuga, ¿cierto? Por ejemplo, un problema en la aislación, un problema de contacto de alguna persona en forma directa o indirecta. Entonces, cuando hay una fuga, esto quiere decir que la corriente que pasa por fase es diferente en el orden de la sensibilidad, que por lo menos debe ser de 30 miliamperes, el diferencial va a actuar. Por eso se habla de la corriente del diferencial o la sensibilidad. Por ejemplo, si la diferencia entre la corriente de fase y la corriente de neutro es del orden de los 30 miliamperes, el diferencial va a operar. O sea, si un niñito toca, mete ahí un tornillo al enchufe y le ayunta la fase,
va a haber una corriente que le va a pasar al niño, o sea, igual se va a electrificar, le va a dar la corriente, pero esto va a actuar rápidamente, salvándole la vida a ese pequeño. Pero la función, ¿cierto?, es que actúe cuando note que hay fuga de corriente. Ahora bien, esto es básico. Nosotros podríamos tener diagramas unilineales más grandes, pero esto es lo más básico y nos sirve como guía para otro tipo de proyectos. A ver, por Disculpe, ejemplo, profe, sí, le escucho, dígame. tengo, tengo un tablero de estos chicos, faena, que van con estos enchufes hembra o machos que van a los lados. ¿Dónde lo especifico ahí en el cuadro de carga? Ah, ya. En En este este, caso, sí, en este caso tenemos un tablero que se denomina tablero móvil, ¿ya? Se denomina tablero móvil. Y nosotros tendríamos que indicar, de todas maneras, ¿qué cosa? Un diagrama unilineal, que por lo menos, ¿cierto?, aparezca lo siguiente. Por lo menos tiene que aparecer de aquí hacia abajo, ¿ya? De aquí hacia abajo por lo menos tiene que aparecer. Tiene que aparecer el alimentador, tiene que aparecer el sistema de puesta a tierra, tiene que aparecer cómo están ordenadas sus protecciones y obviamente acá en vez de ir a circuito dice por ejemplo enchufe, te dibujan un enchufe acá, acá otro enchufe, lo que corresponde. Ahora, no es llegar y trabajar con un tablero de faena. Tiene que ser cableado con un conductor especial, que es como un conductor que parece como una goma por fuera. No recuerdo la sigla del conductor, pero es un conductor que está hecho como para la intemperie, para aporrearse, digamos. Y también es importante destacar que los tableros de faena, habitualmente, como tienen un sistema de puesta a tierra conectado a la masa metálica o a la estructura metálica, deben contar con un disyuntor general omnipolar, deben contar con un diferencial de 300 miliamperes, aguas abajo del general, y cada uno de los circuitos debe contar con su propio diferencial de 30 miliamperes. Además de contar con una parada de emergencia y luces piloto que son obligatorias desde el año 2021 en adelante. Si quieres saber más de tableros móviles, usted puede encontrar las características del tablero móvil en el RIG número 2. ¿Alguna duda, alguna consulta más, estimados y estimadas? Muy bien, vamos a continuar. Les quiero mostrar acá lo que uno pretende que puedan llegar a ser, ¿cierto? Lo que uno pretende que pueden llegar a ser, que bueno, que un proyecto eléctrico, ¿cierto? Acá tenemos un proyecto eléctrico, le tengo que dar los honores a Enercat, eh, Walter García, un ingeniero proyectista muy bueno, socio corporativo de nosotros. Bueno, acá tenemos una lámina que es la lámina de iluminación, la planta de iluminación, con algunos detalles técnicos ahí, y con las exigencias normativas acá abajo. Acá tenemos una planta de enchufes, también detalles técnicos y con todo lo exigible en la normativa acá abajo. Y acá tenemos la tercera lámina donde aparece el diagrama unilineal, ¿cierto? De este tablerito. Aparecen los cuadros de cargas de alumbrado, de fuerza, de calefacción, cuadro resumen de alimentación, cuadro resumen de carga, algunos cálculos ahí, esto para darle más color, porque esto puede ir en la memoria de cálculo, ¿cierto? Y aparece aquí, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el proyecto, o sea, el título del proyecto, la dirección, los datos del cliente o del propietario, los datos del instalador eléctrico, el orden de lámina, por ejemplo, en el orden de lámina, lámina uno de 3, lámina 2 de 3, lámina 3 de 3. Aparece también la escala en la cual está dibujado este proyecto, etcétera. ¿Ya? Pero la idea sería que si ustedes toman un curso, a lo mejor no van a llegar a hacer esto de una, pero sí por lo menos una vivienda, ¿ya? Sí por lo menos en un curso intensivo como el que nosotros estamos ofreciendo, que por lo menos ustedes puedan hacer una vivienda como esta, que es una vivienda de 2 pisos, con detalles técnicos, ¿cierto? Diagrama unilineal, cuadro de simbología, cuadro de cargas, cuadro de resumen de alimentadores, y todo lo exigible
de acuerdo a RIS 18, ¿cierto? Donde acá tenemos el cuadro que indica en la parte inferior derecha el título del proyecto, la dirección, datos cliente, datos del instalador, orden de lámina, escala, fecha, un cuadro para indicar el registro del SEC y cuadro o croquis de ubicación, ¿cierto? Donde tenemos el mapa y las coordenadas geográficas que aparecen por acá. Eso es lo que uno espera, por lo menos en un curso que nosotros estamos ofreciendo, que es un curso de 22 horas, incluye esta clase como introducción, en donde vamos a tener un profesor, que es un amigo mío y proyectista, que también es profesor técnico profesional, ingeniero eléctrico, eh, que la verdad que los va, les va a sacar el jugo, digamos. Les va a sacar cosas que ustedes a lo mejor pensaban que no eran capaces de hacer, van a lograrlo, porque es un curso netamente práctico, ¿ya? Yo aquí estoy dando la lata así, eh, con la parte normativa, que ese es mi fuerte, ¿cierto? Con la parte ahí de las normas, el reglamento, ¿cierto? Pero acá vamos a tener un profesor que tiene la paciencia, ¿cierto? Y les va a dar el paso a paso, desde hacer una línea, desde hacer una curva, hacer un símbolo, hacer un cuadro de alumbrado, para que ustedes puedan hacer el proyecto eléctrico y no solamente los planos, sino que también ustedes conozcan la documentación para que la puedan ingresar en la plataforma e-declarador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero vamos a seguir con la clase, vamos a continuar con la clase. Ok, estábamos acá en este punto. Aquí habíamos agrandado esta cuestión. Ustedes me avisan si tienen algún problema con lo que se está viendo en la... Acá tenemos cuadros de carga. Nosotros no solamente vamos a tener cuadros de carga en nuestro proyecto, vamos a tener cuadros resumen de carga, cuadros resumen de alimentadores y subalimentadores. Ahora, si usted va a declarar solamente una vivienda o un departamento, o puede ser un local comercial, solamente uno, y las cargas son solamente de alumbrado. Cuando hablamos de alumbrado hablamos de iluminación y hablamos de enchufe. Cuando hablamos de fuerza hablamos de circuitos que van a alimentar alguna máquina, algún motor. Así que ojo con eso. Entonces tenemos cuadros de alumbrado y también cuadros de resumen de cargas cuando tenemos diferentes tableros en un proyecto. Aquí hay una pregunta. ¿Todo tablero eléctrico tiene que tener luz piloto? En primera instancia, la norma dice que todo tablero eléctrico debe tener disyuntor general omnipolar y luz piloto. Eso es lo que dice en primera instancia. Pero más adelante nos indica que en el RIC número 10, exclusivamente para viviendas, y que estas viviendas tengan menos de 4 circuitos, no será obligatorio que el general sea omnipolar, ni tampoco será obligatoria la luz piloto. O sea, si yo tengo una casa que tenga 2 o 3 circuitos, mi general puede ser unipolar y no tener luz piloto. Pero ¿saben qué, estimados participantes? Yo les recomiendo que aunque su proyecto o aunque tenga 2 o 3 circuitos en la casa, usted igual incorpore un disyuntor omnipolar, incorpore la protección para la luz piloto. De todas maneras, porque cuando alguien tiene una casa de 2 o 3 circuitos, siempre va a necesitar un circuito más. O se hizo una ampliación, o se compró una encimera, o compró un horno, o le hizo un circuito aparte para el lavadero, o hizo una oficina, hizo un taller, siempre van a haber circuitos más. Esa es mi recomendación. Pero la norma te dice que en primera instancia todos los tableros llevan general omnipolar y luz piloto, con excepción de instalaciones eléctricas en viviendas o que se conocen como residenciales o habitacionales, que tengan 2 o 3 circuitos. Informe de imágenes. Exigencia de informe de imágenes: será obligatorio su presentación cada vez que el proyecto requiera de una memoria explicativa, de acuerdo con lo indicado en el punto 6.2 del pliego técnico. Antes de comunicar la puesta en servicio de la instalación, el instalador deberá realizar un informe de imágenes que demuestre gráficamente la instalación ejecutada, el que deberá contener como mínimo los siguientes puntos si corresponde. Usted tiene que sacarle una fotito cuando corresponda. Cuando corresponde, cuando la instalación es mayor a 10 kilowatts
de potencia total instalada, o si es menor a 10 kilowatts de potencia total instalada y es una instalación de un local de reunión de personas o es un local peligroso, por ejemplo, de peligro de explosión. Entonces, le sacamos foto a la numeración de la propiedad, al tablero general, donde se vea la puerta exterior, la cubierta cubre equipos, la instalación interior, la rotulación, por ejemplo, debe salir el nombre del tablero, nombre de los circuitos, equipos de medición, etcétera, todo lo que corresponda de acuerdo al tipo de instalación que usted esté declarando. El tablero de distribución, lo mismo. El tablero de banco de condensadores, también hay que sacarle foto a las luces piloto, a las protecciones eléctricas, equipos de medición, equipos de actuación, a los condensadores, etcétera. A los tableros de transferencia también. Protecciones, luces piloto, equipo de medición, rotulación. Todo esto en caso de contar con ese tipo de tablero. Porque, por ejemplo, en una vivienda en donde nosotros tenemos el alimentador que es menor a 30 metros, nosotros vamos a tener el medidor y del mismo medidor sacamos el alimentador hasta el TDA. En esa situación le sacamos fotos solamente al TDA. Continuamos. Hay que sacarle fotos a las canalizaciones, tanto a los conductores, a las tuberías, a las bandejas, a las cajas de derivación, a las cajas de paso, a los accesorios, etcétera. Cuando tengamos canalización subterránea, hay que sacarle foto a las cámaras subterráneas, a la disposición de los conductores en tubería junto a sus separadores. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos una zanja para instalación subterránea y van varios tubos con varios alimentadores, eh, no pueden ir los tubos pegados uno al lado del otro, tienen que ir con los separadores correspondientes. Bueno, y algo muy importante, quiero aprovechar esta foto que aparece acá, algo muy importante es el código, este código que aparece acá. Los fabricantes tienen que indicar, aparte del diámetro del tubo, ¿cierto? Aparte de la marca, la fecha de elaboración, tienen que indicar el código, los dos primeros números. Y con respecto a ese código, vamos a ver si el conductor, que si el ducto, perdón, se puede utilizar donde nosotros queremos utilizarlo. Por ejemplo, si usted quiere utilizar una tubería en forma subterránea, usted debe verificar que el código sea 750N. En algunos le ponen al revés, N750. Si tiene este código, la tubería sirve para uso subterráneo. Si no lo tiene, no sirve. Canalización aérea, postes, anclaje, disposición de los conductores aéreos, los conductores, tipo de aislación, equipos de protección, uniones, derivaciones, etcétera. Ahora, acá hay que ser muy claro y preciso. Dice, cuando el sistema de puesta a tierra es nuevo, porque convengamos que el instalador eléctrico no solamente declara instalaciones eléctricas nuevas, también declara aumento de capacidad en una instalación eléctrica existente. Pero cuando el sistema de puesta a tierra es nuevo, tenemos que mostrar las imágenes de su construcción en la que se aprecie la profundidad del aterramiento, las dimensiones, uniones, camarilla de registro, imágenes panorámicas, etcétera. O sea, una cosa como esta. Aquí veía todos los viejos están sin casco. En caso de unirse a un sistema de puesta a tierra, mostrar los valores de las mediciones de puesta a tierra junto a su ubicación y camarilla de registro o puntos accesibles. Recuerden que cuando hay una obra que está avanzada, supongamos que una empresa donde usted mire hay cemento. No hay un ladito, no hay un jardín como para hacer la medición de la puesta a tierra. En ese caso, cuando la instalación es existente, y por ejemplo nosotros vamos a declarar un aumento de capacidad en esa instalación, nosotros podemos medir la resistencia puesta a tierra con un telurómetro de pinza o de tenaza. Pero cuando nosotros vamos a declarar una instalación o un sistema de puesta a tierra nuevo o instalación nueva, tenemos que medir la resistencia puesta a tierra con el método del 62% o por el método de caída potencial o de 3 electrodos, que es lo mismo. No se acepta la tenaza en instalaciones nuevas. También tenemos que sacar fotografías de los equipos de medición que hemos estado realizando las mediciones.
sea, por ejemplo, el telurómetro o el verificador de instalaciones eléctricas, el multipropósito, multifuncional, cuando estamos midiendo la resistencia puesta a tierra, mostrando el valor final. Aparatos eléctricos. Cuando hablamos de aparatos, hablamos de interruptores y de enchufe, junto a sus uniones y derivaciones al interior de cajas de derivación. Entonces, básicamente, el informe lo que quiere que tú hagas, que por ejemplo saques un enchufe, ya lo tienes instalado, lo sacaste de su caja, y ellos quieren ver si tiene muchos cables instalados, si hiciste bien la unión, si hiciste bien los chicotes, etcétera. Debe entenderse que las imágenes solicitadas son una representación de la instalación en general y que se solicitará en función del equipamiento que tenga la instalación. Por lo que no es necesario detallar tableros o circuitos de la instalación, si para eso existen los planos. En los planos nosotros estamos detallando lo que hay dentro del tablero. En los planos nosotros estamos mostrando el diagrama unilineal. En los planos nosotros estamos indicando cómo va la instalación, con los circuitos de iluminación, de enchufes, de fuerza, los de calefacción, los que correspondan. Y ahí estamos viendo las cargas en el cuadro de carga. En el caso de que la instalación cuente con un sistema de respaldo de energía, el informe de imágenes deberá contar con la siguiente información. ¿Cuál es el tipo de sistema de respaldo de energía? Si es una UPS, si es un generador, si son baterías, etcétera. Sacar una foto a la placa, a las protecciones, a la canalización de conductores y a las señaléticas empleadas. Ya, chiquillos. Acá hicimos una vista, pero rapidísima, rapidísima, de lo que es el RIC o pliego técnico número 18. Y lo importante acá es que nosotros tenemos que presentar un proyecto y ese proyecto no solamente contempla documentación, sino que también los planos eléctricos que deben ser subidos a la plataforma e-declarador, ojalá en AutoCAD. Y ahora les voy a hablar un poquito de nuestro curso. La idea es que mañana empecemos el curso, que es un curso de capacitación súper intensivo. Acá hemos preparado una humilde presentación que habla sobre nuestro curso de proyecto eléctrico en AutoCAD desde cero. Más te vamos a mostrar y te vamos a compartir documentaciones de proyectos existentes y se te va a enseñar el paso a paso en la última clase o en la penúltima clase, el paso a paso para inscribir el T1. ¿Cuáles son los contenidos de nuestro curso? Bueno, la introducción que estamos haciendo hoy día, se habla de comandos básicos en AutoCAD, la creación de capas, diseño de paletas de simbología, formato, láminas de presentación, creación de planta de arquitectura, porque sería ideal que nosotros fuéramos donde el cliente nos diga, mira, aquí están los planos de arquitectura, aquí está la elevación, aquí están los cortes, aquí está la planta. Y sobre esa dibujar en AutoCAD, pero no siempre va a ser así. Así que también se te va a enseñar de una manera muy sencilla a crear planta de arquitectura. Creación de plantas de iluminación y de enchufes aplicando el reglamento vigente. Sabemos que, por ejemplo, en vivienda, cuando queremos proyectar y no sabemos cuánta iluminación poner en una dependencia, que puede ser una sala de estar, un living, un comedor, un dormitorio, y no sabemos qué poner, bueno, ¿qué nos dice la normativa? Que en una vivienda no hay problema, que cuando es menor a 10 metros cuadrados nos basta con poner un portalámpara y un interruptor de un efecto, el famoso 912. Pero cuando ese sector es mayor a 10 metros cuadrados, lo mínimo que tenemos que instalar son dos portalámparas, mínimo dos portalámparas o dos luminarias, comandadas por un interruptor de dos efectos conocido como 915. Ahí no hay muchos problemas. Pero lo que tiene que ver con enchufe, en la aplicación del reglamento sí hay que tener ojo, porque nosotros tenemos que considerar los requerimientos del cliente y esos requerimientos del cliente compararlo con lo que nos dice la norma, porque la norma nos dice que en recintos como living, sala de estar, comedor, dormitorio,
nosotros tendríamos que instalar un enchufe doble o triple cada 8 metros de perímetros o fracción. O sea, no podrían estar a más de 8 metros de perímetro un enchufe con respecto al otro. En una casa se cumple porque habitualmente no son tan gigantescos, a no ser que sea un gran chalet, una gran mansión. Y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado con las distancias. Eh, También nos dice, por ejemplo, que en los circuitos de enchufe de cocina tienen que ser un circuito independiente. Y dice, se realizará un circuito de enchufes de cocina y o lavadero. O sea que podría incluir o no incluir el lavadero. Eso va a depender de las potencias. Y te exige que esos enchufes sean doble o triple módulo 1016 y que la protección del circuito sea de 16 amperes por lo menos. También me dice que se deberá proyectar un circuito exclusivo para horno eléctrico y o cocina eléctrica. Si nuestra cocina es una encimera eléctrica y si tenemos horno eléctrico, aquí no aplica al microondas, aplica al horno eléctrico, tendríamos que hacer o proyectar circuitos independientes. Aunque la norma dice I/O, la vida real nos dice que tendríamos que proyectar un circuito independiente para el horno y un circuito independiente para la encimera o cocina eléctrica, siendo mínimo de 16 amperes el circuito y siendo mínimo de 10-16 el enchufe de cada uno de ellos. En caso de no contar con un enchufe en el mercado para la potencia de este electrodoméstico, se puede realizar lo que se conoce como conexión directa del cordón con la caja. La norma eh, te lo sugiere. O si no, poner el enchufe indicado. Pero ahí nos tendríamos que pasar a industriales. Muy bien. Creación de cuadro de cargas, diagrama unilineal y lámina de presentación. Diseño de formato. Ya sabemos que nosotros tenemos varios formatos. Formato acero. Nosotros cuando empezamos con el formato acero mide aproximadamente 1 metro cuadrado. Está en relación 1:2, o sea que es rectangular. Y cuando doblamos el formato acero, por ejemplo, el doble del formato acero es un formato 2:0. Y el doble del formato 2:0 es un formato 4:0. Pero del formato acero que se toma como base, si nosotros lo dividimos en dos, tenemos el formato A1. Si el formato A1 lo dividimos en dos, tenemos el formato A2. Si el formato A2 lo dividimos en dos, tenemos el formato A3. Y si el formato A3 lo dividimos en dos, tenemos el formato A4. Así van haciendo los diferentes tamaños de los formatos en los cuales nosotros realizamos nuestros planos. Eh, Informe en Word, le vamos a enseñar a hacer un informe. Básicamente les mostramos informes para que ustedes los tengan como base para hacer sus propios proyectos. Y factibilidad. Ejemplos de memoria explicativa. Les vamos a mostrar ejemplos de memoria explicativa que los compartimos con nuestros alumnos en el grupo de WhatsApp. Y también ejemplos de informes de imágenes de verificación inicial. Y algo que muchos estaban esperando, ¿cierto? Que lo vamos a ver en el curso, el paso a paso de inscripción TE1. En un total de horas de 22, nosotros tenemos un curso súper intensivo, en donde tenemos una participación muy activa en los grupos de WhatsApp, donde ustedes pueden hacer sus dudas, sus consultas y el profesor se las va a ir respondiendo. Bueno, estas son las fechas probables. Bueno, empezamos hoy día con este curso de 24, hoy día estamos, ¿cierto? 24 de marzo. eh, Sería 25, 26, 27, 28, 30, 31. Y nos faltarían dos clases que están por definir, ¿ya? Porque viene un feriado y esto va a ser en común acuerdo entre el profesor y los alumnos. ¿Ya? Las dos últimas clases van a ser en común acuerdo entre el profesor y los alumnos. Ahí lo van a conversar con el profesor en su debido momento. La clase empieza a las 7 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Son 2 horas. Antiguamente hacíamos 3 horas, pero el profesor quedaba muy cansado. Entonces me pidió, por favor, profesor, hagamos el curso de 2 horas diarias, porque yo hago clases todo el día en un colegio.
Todas las clases van a quedar grabadas. Grabaremos todas las clases para las personas que no puedan estar en el momento, ¿cierto? Que no puedan estar presentes o que lleguen atrasados, la clase va a ser grabada igual que esta. Y al día siguiente, la clase se va a subir al grupo de WhatsApp en el transcurso del día. Entonces, acá tenemos la parte formal, curso de capacitación proyecto eléctrico desde cero, que incluye la documentación e inscripción SEC, o sea, el TE1. Acá dice 21 horas cronológicas, pero al final va a ser de 22 por lo visto que ha durado esta clase. Inicio hoy día, finalización por definir, como les conté anteriormente, y usted va a invertir en usted. Tómelo como una inversión de 80.000 pesos. Esta es la inversión, 80.000 pesos por un curso que usted no va a estar ahí viendo grabaciones que están de hace mucho tiempo, donde usted hace una pregunta y no se la contestan. No, acá téngalo por seguro que el profesor va a estar muy atento a sus dudas, a sus comentarios y a sus aportes. Acá las clases son dinámicas, en donde el profesor va a decir, ya hagan esta línea, ocupen este modelo y los va a esperar hasta que todos lo realicen. Vamos a dibujar esto, vamos a dibujar esto otro. El paso a paso. Por eso dice proyecto eléctrico desde cero. Hay personas que no saben hacer esto, ¿cierto? No saben hacer esto. Ustedes lo van a aprender a hacer con AutoCAD. Acá está mi contacto. Yo sé que hay muchas personas que están en la clase de hoy día que no están en el grupo de WhatsApp y que me pidieron el link para poder participar de esta clase gratuita donde hablamos del RIS 18 y estamos ahora presentando nuestro curso. Las personas que quieran inscribirse, que digan, ¿sabe, profe? No tengo plata ahora, pero le pago el fin de mes. O tengo la mitad y después le pago la otra mitad. No se preocupe. Ahí conversamos en forma interna. Cada pago va a tener una factura exenta de IVA porque nosotros, como hacemos capacitaciones, estamos exentos de IVA, pero va a tener su factura correspondiente. Al terminar el curso, usted va a tener un diploma por haber aprobado y participado en el curso Proyecto Eléctrico en AutoCAD desde cero más TE1 de 22 horas cronológicas. Eso va a decir el diploma. Y va a ser verificable con un código QR. O sea, usted puede añadir su diploma en su currículum y cualquier persona, empleador, lo puede verificar, ¿cierto? Escaneando. Así que invito a las personas que se integraron, que les gustó la dinámica de la clase, a que participe de nuestro curso. No tenga miedo. Si usted es instalador eléctrico autorizado y en este momento le está pagando a un dibujante, aprenda a dibujar y no le paga más, pues. Es una inversión, es un ahorro. Patricio me pregunta, ¿hay que tener AutoCAD? Y la respuesta es sí, hay que tener AutoCAD, pero pero yo les voy a mandar un dato al grupo de WhatsApp de personas que lo instalan eh, a distancia, una persona muy confiable que ha participado en casi todos nuestros cursos, ¿ya? Creo que está cobrando como 6.000 pesos o 10.000 pesos por instalarlo, ¿ya? O usted lo compra, Qué le va a bueno, salir carísimo. sí, Dígame, le qué bueno, escucho. profe. Súper bueno el dato que nos está dando porque hay mucha gente por internet que se ofrece y a mí me pasó. Me cobraron como 35.000 pesos y la cuestión no me sirve para nada, absolutamente nada. Ya, y no, les vamos a darle un dato y por último le vamos a decir al profesor que nos podamos dar el tiempo para indicarle cómo poder descargarlo y cómo poder hacerlo. ¿Cuál es el problema Y de hacerlo en línea? Es que se demora mucho en descargar, no es algo que sea de un minuto a otro, ¿ya? Va a depender del computador que tengamos. Pero ahí eso vamos iba. a ver las opciones. Dígame. Se sugiere tener un computador exclusivamente para eso. ¿Será muy pesado el archivo o No, o sea, podemos ocupar el mismo con el que trabajamos? mire, ahí va a depender mucho de lo que tengamos en el computador, porque hay computadores
que no tienen tanta capacidad, pero aguantan el AutoCAD, ¿ya? Eh, pero depende de lo que usted tenga en su computador, de eso más depende. Ya, profe, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Bueno, esta ha sido la introducción de proyecto eléctrico documentación C, a lo que nos juntó, lo que nos reunió hoy día. Eh, Voy a volver a la imagen de atrás para que anoten aquellos que no están en nuestro grupo de WhatsApp, ¿cierto? Los que no están inscritos ahí en el grupo de WhatsApp. Hay muchas personas que van a ver la grabación también. Les mando un cordial saludo a todos ellos. Y también, una vez que tenga editada esta clase, la voy a compartir. ¿Ya? Tengo un canal de YouTube que ustedes también ahí, si quieren meter en el canal de YouTube, estoy ingresando información sobre todo lo que tiene que ver con las clases gratuitas. ¿Ya? Así que, estimados participantes, voy a hacer una introducción de clase. Voy a salir de acá. Ustedes ya tienen mis datos. Voy a hacer una introducción de clase. Lo que sería, por ejemplo, interpretación de planos eléctricos. Acá tengo en el fondo, ¿cierto? Un proyecto eléctrico, un plano eléctrico eh, de una vivienda de 2 pisos, ¿cierto? Salen algunas cositas ahí simpáticas. Y esto es para las personas que toman un plano eléctrico y sepan interpretarlo. Acá hablamos de la parte reglamentaria, el ámbito del decreto número 8, ¿cierto? Que regula toda instalación de consumo, desde su diseño hasta el mantenimiento y busca proteger la seguridad de las personas y propiedades. Ustedes saben que los RIC nacen del decreto número 8. Así que aquí aparece la parte legal con respecto al decreto 8 y de acuerdo a los RIC. Y nos encasilla acá y hemos destacado todos los pliegos técnicos, el 1, el 2, hasta el 18, hasta el 19, de puesta en servicio. El que nos va a congregar es el presentación de proyecto, para poder saber cómo hacer el plano y conocer la documentación. Entonces, de acuerdo al decreto 8, en el artículo 7 dice que toda instalación de consumo de energía eléctrica debe ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente elaborado, el cual deberá asegurar que la instalación presenta condiciones seguras para las personas o las cosas, cumpliendo además con las condiciones de mantenimiento establecidas en la normativa vigente que permitan las modificaciones o ampliaciones con facilidad en dicha instalación. Acá está, digamos, la hoja principal del RIC 18 y después vamos con terminología. Lo que más nos importa es saber la definición de proyecto. Aparece en el apartado 4 punto o artículo 4.4 del RIC 18, dice proyecto es un conjunto de planos y memoria explicativa confeccionado con el fin de indicar las características técnicas y constructivas de la instalación eléctrica de consumo, la cantidad y el tipo de materiales que la componen. Acá aparecen las exigencias generales, nosotros las leímos en la presentación anterior. Aquí nos estamos acercando al tema de los planos. Dice, en los planos de un proyecto se mostrará gráficamente el esquema eléctrico y la forma constructiva de la instalación, que incluya la vista de planta, frontal, lateral, según corresponda, indicándose la ubicación de los componentes, las dimensiones de las canalizaciones, su recorrido y tipo, en general, las características de las protecciones y de todos los elementos que componen el sistema eléctrico proyectado. Acá tenemos las imágenes que les mostré anteriormente de un proyecto eléctrico de una vivienda. Bueno, acá ya tenemos en AutoCAD cómo se vería la pantalla en AutoCAD. El punto 632 nos indica que los planos correspondientes al proyecto de una instalación se dibujarán mediante un software de dibujos AutoCAD o equivalente. Ya, AutoCAD o equivalente. Eso es lo que nos dice el artículo 632 en formato DWG, quedando resaltado en el mismo los circuitos, cuadros de carga, diagrama unilineal y componentes por los que se deberá utilizar para esta finalidad layers. Usted también va a aprender lo que son los layers, de un color que resalten del fondo y de una sección mayor que las utilizadas en la planta de arquitectura, evitando problemas de contraste,
por ejemplo, letras amarillas con un fondo blanco, no se vería nada. Acá tenemos una imagen, ¿cierto? Bueno, ahí está una foto que saqué de cómo se vería el proyecto en AutoCAD. Acá nos habla de las dimensiones de los formatos, también se los expliqué. Acá tenemos el tema de las rotulaciones. Acá está la ubicación de las rotulaciones. Acá va la rotulación donde va el título del proyecto, donde va la dirección del proyecto, los datos del propietario, los datos del instalador, el orden de lámina, la escala, la fecha. Acá van los timbres de inscripción SEC y acá va el croquis de ubicación. Y si en este espacio eh, podría o eventualmente se podría poner el cuadro de carga, si es que corresponde, si no lo ponemos en cualquier lado, que la norma no nos dice nada. Pero si cae acá, lo ponemos acá. Y acá tenemos el tema del croquis de ubicación, donde aparecen las coordenadas geográficas en un costado. Muy importante no olvidarse que todavía se exige la rosa de los vientos. Acá está la ubicación del croquis de ubicación. Acá viene todo lo que es el tema de el título del proyecto. Sale las dimensiones de ese cuadro. Sale la altura de las letras también que tenemos que utilizar, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, en los proyectos que compren más de una lámina, se deberá indicar en la primera de ellas una lista con el título y descripción de cada una de las mismas. Esta lista se repetirá también en las especificaciones técnicas de la memoria. Por ejemplo, se trata de un proyecto que tiene 4 láminas y en la primera lámina tengo que hacer este cuadro que diga lámina 1 de 4, que es lo que hay, planta de canalización exterior. Lámina 2 de 4, planta de iluminación. Lámina 3 de 4, planta de enchufe. Y lámina 4 de 4, cuadro de carga, diagrama unilineal. Debe haber un cuadro de simbología. Usted dibuja toda la simbología y anota la descripción. Si no hay alguno que usted haya utilizado, lo tiene que incorporar. Aquí nos habla de las escalas que tenemos que utilizar. Se puede utilizar escala 1:50, se puede utilizar 1:100, 1:200, incluso 1:500. Acá está el esquema unilineal. Acá incluimos el de una vivienda con 4 circuitos, con el uso de 2 diferenciales. Acá te va explicando parte por parte, ¿cierto? Lo que corresponde al diagrama unilineal. Bueno, acá está el tema del instrumento. En este caso hay un multifuncional Metrel que se utilizó para realizar una medición de puesta a tierra. Acá está el diagrama unilineal mejorado. Aquí habla de los detalles del cuadro de carga, de alumbrado, de fuerza, de calefacción, resumen de cuadro de carga, resumen de alimentadores. Y acá va explicado con colores, ¿cierto?, dónde va cada una de las partes. Ahora, esto no es obligación que vaya así. O sea, lo que sí es obligación es la parte inferior derecha en todo proyecto. Esta parte de acá tiene que llevar ese orden sí o sí. Esto es obligación, este orden. Después viene el tema de los símbolos. Aquí hice una lista de símbolos y traté de dibujar ahí más o menos de qué se trata cada una de las cosas. Acá dibujé un conductor, dibujé un electrodo con su prensa, dibujé una camarilla de puesta a tierra. Acá también, ¿cierto? Dibujé arranque, una escalerilla, conductor concéntrico, cable flexible, caja, cámara de paso. Ahí traté de aportar a la simbología con alguna gráfica para poder reconocerlo visualmente. Ya, estimados participantes, esta presentación se la voy a compartir a mis alumnos, ¿ya? Así que, bueno, eh, voy a dejar de compartir. Quiero agradecer la presencia de todos los que están acá. No sé si me dejaron algún mensajito por ahí. Eh, Atrévase a hacer el curso. Lo invito a que invierta en usted. Siempre estamos pensando en los hijos, en la señora, en el marido, ¿cierto? Invierta en usted. Capacítese.
De esa manera usted va a aumentar su valor profesional. Así que no lo deje para después, sino busque un curso gratis. Hay cursos gratis, pero hay que postularlo, ¿ya? Y se demora. Ahora, si necesita que está pagándole a alguien que le dibuje, yo le recomiendo el curso. Así que bueno, No, los dejo. súper agradecida, profe, con usted. Bueno, le cuento que ya me certifiqué, soy clase D, me costó un poquito, Felicitaciones. pero bien, he trabajado casi un año en la parte eléctrica, sobre todo en tablero. Así que tomaré el Espectacular. curso muy, muy contenta. Ok. Bueno, ahí me avisa si quiere matricularse. Sí, pues, de todas maneras, en un Los demás me contactan por interno. Hay algunos que están a la espera de la prueba de certificación. Que estén muy bien. Cuídense mucho. ¿Ya? Gracias por participar. Yo voy a tratar el día de mañana de tener, antes que termine el día, ojalá la grabación editada para que ustedes también la puedan ver. ¿Ya? Va a ser de visión libre. Ya la vamos a subir a YouTube. Bendiciones para ustedes también. Que estén muy bien, que descansen. Y ojalá nos veamos mañana. Ojalá nos veamos mañana. Así que voy a estar hablando por usted en el grupo de WhatsApp. Y al que quiera incorporarse, me habla por interno, por favor. Al más 569-978-62584. Que esté muy bien, muy buenas noches. Éxito en todo lo que emprenda.